Buenas tardes. Quisiera agradecerles a ustedes la presencia en esta presentación del libro, así como le agradezco a Federalismo y Libertad y a Hernán la oportunidad de hacer algún comentario y de presentarlo. Es el libro El peronismo, el engaño que casi dura un siglo, de Hernán Mitre. Yo primero voy a dar algunas impresiones que tengo sobre el libro y de ahí algo conversaremos con Hernán sobre el contenido. En primer lugar, impresión que me dio a mí el libro, y hay como un desahogo. Creo que hay mucho de testimonial y alguien que se sacó las ganas de decir cosas que las tenía ahí medio apretadas, pero no es el desahogo de mesa de café. Lo que está expuesto en el libro es un desahogo ordenado, pensado, que tiene una hilación. En particular, para que vean cómo ha encarado el tema del peronismo, vamos con los títulos de los capítulos y me voy a fijar en uno en particular después. Los oligarcas malos, honestidad y constitución nacional, el relato política de Estado del peronismo, sindicalismo y peronismo, el odio como herramienta política, liderazgos y la imagen purificada, la pésima economía del peronismo, los derechos humanos de la violencia y la corrupción. Va tomando distintas facetas que ha tenido el peronismo, distintas áreas en que ha tratado de marcar una impronta el peronismo y hace una exposición de qué es lo que hay ahí de cierto, qué es lo que hay de falso, sobre todo mucho de falso. Sobre todo. Al respecto, a mí me interesa en particular por la coyuntura electoral de estos días, las referencias que hace a la Constitución. En parte, Hernán toca algo de la Constitución Nacional, en parte algo de la Constitución Provincial. Yo quisiera, en primer lugar, referirme a cuando el peronismo armó su propia Constitución Nacional, en 1949. Y en especial a un puntito, aparentemente menor, ya vamos a ver que no tanto, dentro de esa Constitución, dentro de un capítulo sobre los derechos culturales, hay montones de cosas más, habla de la educación y la cultura y dice: la enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar a la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará con ese fin los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado. El peronismo suele hablar de la Constitución de 1949 como una constitución revolucionaria. Pues no, era ultraconservadora. ¿Cuál es el papel de la mujer campesina? Pues cocinar para el marido y para el hijo, porque eso es lo que dice en el fondo acá. Vamos a educarla para las tareas del hogar. Bueno, y el desarrollo vocacional de la mujer que quiera cambiar de su área de trabajo, es cierto, es importante el arraigo en el campo, es muy importante la actividad agrícola en el país, es muy importante algún vínculo con las tradiciones, pero enseñarte a barrer la casa, cocinar, obedecer al marido, meter eso en una constitución, vamos, revolucionario ni una gota. La revolucionaria Constitución del 49 fue defendida, por ejemplo, por Eva Perón, a quien las peronistas jóvenes de hoy la embanderan como una gran feminista. Todo lo contrario. Ella explícitamente dijo: he descubierto que la razón de mi vida es estar detrás de un hombre al que seguir. Claro, ¿qué hombre? Perón. Aprendan las feministas lo que es hacer feminismo en serio, que es seguir a un hombre que tenga tales y tales ideas. No Sí. cualquier hombre. No, por supuesto, no cualquier hombre, únicamente Perón. O sea, veamos, esto es ultraconservador, no revolucionario. Parecido el análisis de la Constitución cuando dice que la orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad. Es decir, un organismo del Estado me va a decir qué es lo que tengo que estudiar. ¿Dónde ha quedado el desarrollo de la vocación? O sea, por supuesto, uno dirá: no, te voy a orientar, te voy a dar los consejos, guarda. Hay que conocer los bueyes con los que se ara.
no era el caso así de simplemente te oriento, sino más o menos te ordeno lo que deberías estudiar. ¿Qué tiene que ver con la situación de hoy, que hace muy actual los planteos de Hernán en este libro? Que hay una disputa de quién es el peligro para la democracia y quién no. Pues el peronismo, como lo veo yo, es un partido de origen fascista que se ha caracterizado siempre por el verticalismo, que tiene vocación de hegemonismo, que se autopercibe como pueblo y que todo el que no es peronista no es pueblo. De hecho, no se olviden, en 1955 se aprobó una ley que declaraba el justicialismo doctrina nacional, más o menos como el que no piensa como el peronista es traidor a la patria, que el vamos por todo estuvo siempre en el peronismo, y eso es destruir la república. Si se destruye la república, se destruye la democracia, porque la república es la que garantiza que no haya abusos de las mayorías contra las minorías. ¿De quién es más antidemocrático? El que si gana va a tener un poquito de poder y nada más, o el que si gana va a encabezar un partido con poder territorial, poder social y poder político que viene de una vieja vocación autoritaria. Para mí es clarito para dónde hay que terminar votando, aunque no sea de mi mayor gusto, pero valga lo que Hernán nos pueda contar hoy para evaluar mejor también lo que viene desde el domingo o qué hacer el domingo. Hecha esta pequeña presentación, quiero arrancar con una pregunta hacia Hernán. ¿Por qué lo escribió el libro? Creo que el entendimiento que tenemos en general sobre lo que es el peronismo no es completo. Tenemos una idea, pero es vaga. Entonces, traté de volcar según mi entender y mis palabras y simplificarlo. Es decir, lo que buscan es imponerse y tomar el poder. Y para eso había que explicarlo de una manera más sencilla, digamos, la manera en la que uno lo conversa en el café, y no algo tomándola la historia, como es el caso de la mayoría de los libros que he leído en algún momento con respecto al peronismo. Entonces, me gustaría quizás en el prólogo defino prácticamente el ADN del peronismo, porque no quiero mirarlo desde el lado de la historia, sino descubrir cuál es el ADN y cuál es el propósito. Entonces digo, ellos usan tres armas. El pretexto, la victimización y la patota. Y ahí se resume el accionar principal con el que destruyen la república y construyen poder y nos llevan puesto. Entonces doy un par de ejemplos. Pongo las mafias de los sindicalistas, pongo los ejemplos de todos los grupos violentos, son cooptados por el peronismo y con eso llevan puesta la república. Tenemos los casos de los alumnos tomadores de colegio, los casos de el episodio que le tocó vivir a López Murphy cuando iba a dar una clase, una charla en la universidad y le impidieron la entrada unos camporistas, entonces reduciéndolo más o menos o simplificando el accionar con esas tres herramientas. Esa sería, digamos, más o menos la introducción. Después tenemos, podríamos pasar al capítulo donde hago referencia, el capítulo 1, a los oligarcas malos. Perón toma un conflicto que existía entre el empresario y los empleadores.
ese conflicto, en vez de resolverlo de manera democrática dentro de la República, haciendo que intervenga la justicia, él aprovecha y toma parte de uno de los bandos. Y así surge el peronismo sin resolver el problema que existía. O sea, ese problema lo podría haber solucionado haciendo que intervenga la justicia con leyes y tratando de que de esa manera puedan convivir sin tener que enfrentarnos a los que producían con los que trabajaban. Para eso empodera a los representantes de los trabajadores, a los sindicalistas, y los convierte en los primeros punteros, sentándolos en la mesa de discusión y haciéndolos poderosos y millonarios. De esa manera logra un control y somete al que produce. Y esa situación la estamos viviendo actualmente, porque los que son empresarios y tienen algún tipo de pyme o de negocio grande, sufren los aprietes de los sindicatos. El caso más emblemático para mí es Moyano. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta para que me ayude? Sí, lo que estás contando vos, pero ¿cómo lo cuentan ellos? Porque después de todo se aprovechan de esto, de aquello, de más allá, pero no es clarito que están metiendo la pata. Bueno, ya tendríamos que pasar a otro capítulo, que es la parte del relato. O sea, ellos trabajan de una manera, pero con el relato tratan de mostrar. Yo digo que ellos hacen como el mago, como el ilusionista. Lo que ellos quieren es someterlos por un lado, pero mostrarse ellos como los salvadores de, mejor dicho, los que generan la igualdad. Son los defensores de los más vulnerables. Para eso inventan las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son un disfraz. En realidad lo que busca la organización social es tener registrada a toda la gente en situación de vulnerabilidad. Con esa ayuda lo tienen sometido a una situación de casi esclavitud y los tipos son funcionales para los reclamos cuando yo necesito sacarlo a la calle y dominar la calle. En el libro hay un montón de ejemplos donde digo o donde se nota, porque hubo denuncias que también están volcadas en el libro, las denuncias, de gente que dijo que le sacaban, el mismo Delías denunció de que en un estilo capanga le sacaban 4.000 pesos, eso era el año pasado, de la plata que le entregaban. Y otros que eran sometidos a aprietes con la amenaza de que si no iban a los piquetes le iban a cortar la ayuda. Si eso no es esclavitud, ¿qué es? Ahora, ellos lo disfrazan diciendo que están ayudándolo. Digo yo, ¿hay alguien que crea de que realmente esta gente quiere ayudarlo? No, con eso logran el control de la calle. Por otro lado, trabajan los derechos humanos sobre el ejército, sobre la policía y gendarmería. Tenemos el caso de Maldonado, el caso de Chocobar y el caso del ejército, logrando diezmarle el poder a esa fuerza. La fuerza no puede intervenir y los que manejan la calle son los piqueteros. Ahora, no la gente que hace el piquete que la está pasando mal, el que administra, el gerente de la pobreza, y que aparte se roba la plata porque le entrega una parte. Básicamente la estructura del peronismo es una estructura de poder, no es democrática, construye poder para con ese poder someternos. Y aparte que ha dado resultado la idea de Perón, que tuvo en un principio
que tenemos ahí un video que vamos a pasar al último, donde decía que había que llenar de militantes la burocracia y de esa manera esté todo el sistema ideologizado. Y hay relatos de algunas personas que les tocó en los primeros gobiernos de Perón, que no podían enseñar en algún colegio, si era maestra por decirte, porque te exigían que esté afiliado. Y después también está la parte, digamos, todo esto un poco desordenado, que está un poco mejor ordenado en el libro, apunta a que nos demos cuenta de que todo es una mentira. No hay un propósito real, sino más bien un propósito encubierto, disfrazado de otra cosa. ¿Y para qué todo eso? ¿Cuál es el sentido, el propósito encubierto, el dominio de la calle? ¿Para qué? Y justamente el camino, el fin último, es convertirte en lo que se ha convertido Cuba y se ha convertido Venezuela. Si vos analizás, cuando surge el peronismo, surgía para la misma época la dinastía de Corea del Norte. Y trabajaban con los mismos argumentos, ideologizando, mostrándolo al líder supremo por encima de los mortales, con la única diferencia de que ahí triunfó. Si en el 55 no intervenían los militares y cortaban con todo esto, hubiésemos terminado siendo Corea del Norte. Lo que digo no es nada nuevo. Yo creo que nos damos cuenta lo que hay que hacer, lo que hace falta es ordenarlo, porque tenemos por ahí algunas ideas distintas con respecto a algunas cuestiones donde yo creo que pecamos por demasiado confiados y no nos damos cuenta que estamos siendo engañados. Hay una cuestión mucho más profunda, mucho más clara. Acá tengo uno de los mejores ejemplos que creo que resume un poco lo que quise decir, que hace poco había una manifestación en la calle 9 de Julio, un corte, un piquete, y después que cortaban, prendieron unas cubiertas, vino un periodista y le preguntó a la piquetera si no era suficiente con el corte, para qué habían prendido las cubiertas y el tema de llenar de humo el microcentro. Y ella lo increpó diciéndole que a él no le interesaba, como que era un desalmado y no estaba preocupado por el humo y por el corte y no por el hambre que había en el barrio. Y ella tenía un iPhone último modelo. Bueno, aparecía en las cámaras. Bien. Entonces, ahí resumo, digo, el piquete se adueña de la calle. Nosotros ya hemos naturalizado de que nos corten y que bueno, ya está bien, que los tipos reclamen cuando quieran. Entonces, a ella le importa menos que a nadie, porque ella, con la plata que en teoría debería haber llevado al barrio, pudo comprarse un iPhone. Y aparte, la parte de la patota estaba rodeada por unos patobicas. Y ahí resumo, para mí ese es el peronismo. Y otra cosa, el pretexto, hemos dejado que el pretexto tenga más valor que la Constitución. El pretexto es un dictamen que lo dicta, valga la redundancia, el líder, y es de inmediata ejecución. El líder dice, vamos a salir a reclamar o a cortar, atentando contra la libre circulación,
ponen la gente y frenan la libre circulación. Entonces, estamos siendo sometidos simplemente por un pretexto y no por el imperio de la Constitución. Entonces, si nosotros no velamos por el imperio de la Constitución, y seguiremos en esa misma situación de que cualquiera va a poder ir y frenarnos con un pretexto. Ahora, todo eso debería valer la pena para algo. Por ejemplo, el peronismo dice que ellos garantizan gobernabilidad, los mejores días siempre fueron peronistas, digamos, y si hay crisis económica es cuando están los neoliberales, con ellos no. Bueno, esa es la propaganda, es decir, creo que fue ayer que Milei fue a Ezeiza a un acto y le aparece la patota. O sea, de nuevo todo se simplifica en eso. O sea, ellos son los dueños o los jueces que determinan, porque el que hablaba era el intendente electo, Granado, hijo del actual intendente, diciendo de que lamentablemente él no podía pararle a la gente, cuando todo el mundo sabe que eso estaba organizado. Entonces, obviamente que hacen un trabajo de desprestigio para que todos los que tengan algo de prestigio queden sin él, lo asocian a la derecha, lo asocian a la dictadura, asocian a todo lo que ellos ya han construido como malo, nos niegan la discusión o la conversación con respecto a los detalles de determinadas cuestiones. Ahora quieren imponer por ley que los desaparecidos son 30.000, cuando me parece que es una discusión que hay que darla y que cualquier argentino tenga la posibilidad de decir que no son 30.000 porque hay 3 listas y las listas dicen que son 8.000 y pico. Y hay 2 personas referentes, el señor Labraña, que estaba cuando se pusieron las listas, que vivía en Holanda en ese momento. Sigue viviendo, bueno, cuando estuvo acá él decía que él le puso los 30.000. Y de repente no se puede discutir, porque si uno discute eso, es como que está haciendo apología de algo. Y me parece que estamos aceptando de que nos callen con respecto a determinados temas. ¿Qué más? Ayúdame. Vos ponés en el libro una experiencia personal tuya con respecto a ciertos papeles de la legislatura y similares. ¿Por qué no contás un poco? Bueno, creo que fue en el año 2016 que por unas circunstancias X de la vida, había alguien que estaba trabajando en la legislatura, el Toto era legislador, y me preguntan si yo tenía desocupado un local porque necesitaban hacer unos arreglos y necesitaban sacar unos muebles. Y yo justo estaba de viaje, así que los diligencio desde afuera, les digo que vayan, que no había ningún problema. Y cuando vuelvo de viaje, se me da por fijarme a ver qué es lo que habían guardado y veo que eran unas cajas que decían gastos sociales del 2015. Y era todo el tema de unos cuantos millones de dólares que se habían gastado, 62 millones de dólares que se habían gastado sin registro. Eso había sido en el 2015, para una elección. ¿Fue ese dinero el que fotografiaron con las valijas saliendo del banco? Saliendo del banco, sí. Quiero agregar que en el 2015, en esas elecciones que se usaron esos recursos, esas elecciones fueron anuladas, ¿anuladas? ¿Cómo? Bien.
y después revocada. Por fraudulenta, que es el mismo problema que tenemos ahora. Pero ya nos pasó ahora. O sea, esas elecciones nos las robaron. O por lo menos hicieron trampa. Y un juez dijo que hicieron trampa. Me voy un poquito y vuelvo. Ese juez, casado con una prima hermana mía, excelente persona, Salvador Ruiz, no sabemos nosotros lo que le tocó vivir a él y a su familia y la presión que sufrió. Y después nosotros reclamamos que por qué no funciona la República o por qué no hay alguien que nos defienda. Quien nos defiende en soledad después es apretado, perseguido. Sería bueno algún día que nos cuente la familia todo lo que le tocó vivir. Como también le tocó vivir a Amenábar, no sé si se acuerdan, cuando osó reclamar que no había en los hospitales. Todos viven los aprietes. Bien, terminando con lo que me decía Gustavo. Bueno, hablé con el Toto, le comenté y decidimos hacer a la denuncia. Tuvimos que hacer un acta con una escribana y por supuesto hicimos la denuncia y no pasó nada porque sirvió de alerta, sacaron las cajas y se acabó la historia. ¿Entendés? Ahora, yo lo he visto con mis propios ojos, yo lo he vivido, no me lo han contado, sé lo que estoy haciendo. Creo que eso también es algo por lo cual estoy aquí, o sea, intentando despertarlo. Y aprovechando lo que he dicho recién con respecto a Salvador Ruiz, el juez, nosotros hemos cometido muchos errores como sociedad, hemos abandonado a quienes nos han defendido. Yo digo que al tema de los 70 hay que dividirlos en capítulos. Y el primer capítulo le debemos un homenaje y agradecimiento a los soldados que lucharon para impedir que los subversivos tomen el poder. Yo no creo que haya nadie aquí en la sala que si tenía que dar la orden cuando venían bajando del cerro a tomar el poder, no creo que haya nadie que diga, me imagino yo a mi capitán preguntando, vienen bajando los subversivos, ¿qué hacemos? ¿Los frenamos a los subversivos o los dejamos que tomen el poder? Todos los presentes aquí hubiésemos dicho, sí, combatan. Una vez que hemos terminado el primer capítulo y han combatido, pasamos al segundo capítulo, que ahí aparece la figura de Alfonsín, con un juicio que no estoy del todo muy de acuerdo, pero sí penalizando todos los excesos, como debe ser. Quien ha hecho abuso de su poder, penalizarlo. Pero nosotros hemos... Claro. Claro. Lo que mucha gente no sabe y que es central, porque para mí determina el ADN de nosotros, en los 70, cuando empezó el terrorismo, digamos, a principio cuando estaba la NUCE, es interesante que lo busquen y lo lean. La NUCE, peleándose o discutiendo dentro de la fuerza, decide hacer intervenir y perseguirlo con la justicia, con la ley en la mano, y arma 3 cámaras con 9 jueces. Y demoran en entrar en vigencia porque los jueces están en una lucha con el ejército porque ellos querían tener el ejercicio de la justicia, te diría, tener el control, por decirte, de los prisioneros, bueno. En ese proceso hay gente que pone en riesgo su vida. Hay que salir a cazarlo, lo dijo Perón, difícil
buscar a los pajaritos y meterlo a los pajaritos dentro de la jaula para que venga uno y la abra. Entonces, volvamos de nuevo al punto. Hay gente que pone en riesgo la vida, logra mediante juicios con jueces que intervienen defendiéndolo en el marco legal y van presos. Una vez que van presos y que están cumpliendo condena, viene un gobierno, el gobierno de Cámpora, y decide liberarlos. Y libera no tan solo sino a los presos comunes. Al otro día de eso, empieza de nuevo y vuelven todo a las armas. Y le ponen precio a la cabeza de los jueces. Matan 2 jueces y los otros se tienen que exiliar. Eso ha pasado en mayo del 73. No pasaron 3 años y vino el golpe en marzo. Y empezó de nuevo porque estaba todo desmadrado y salido fuera de control. Yo lo explico desde la lógica, no quiere decir que yo comparta, pero lo explico de la lógica. Cuando se sienta la cúpula, dice, los vamos a meter presos de nuevo a ellos para que se burlen de la justicia. Y quiero hacer mención a algo, quien abre las cárceles es el peronismo. De nuevo se burla de todos nosotros, se burla de la República, porque lo que los puso presos no eran jueces, eran jueces que representaban a la República. Y para todos los que hablan y le otorgan un grado de jóvenes idealistas, yo hago mención a un hecho que me parece aberrante. ¿Dónde está el idealismo de los jóvenes cuando a esos jueces que ya le habían desarmado la Cámara y eran jueces que ya no intervenían en nada, los tipos van en una actitud casi mafiosa a matarlo? Porque quieren dar un mensaje a toda la sociedad. Y en un discurso de Perón decía, por cada uno de nosotros, 5 de los otros. Perdón el desorden, pero nosotros estamos viviendo una guerra, que la guerra va mutando. Fueron hace un tiempo con las armas, ahora no. Ahora ya no es con las armas, es con el poder. Son grupos minoritarios que nos están llevando a nosotros hacia desarmarnos como sociedad, quitarnos todo lo que tiene valor. Entonces digo yo, si nosotros no nos organizamos, somos los únicos que no estamos organizados, están organizados todos, menos nosotros. Nosotros nos tenemos que organizar. Con Cristina y con algunos de los que están acá, formamos Grupo Alberdi. Allá está Sergio también. Grupo Alberdi tiene un fin, ser mucho. Somos muchos, no pueden venir por todo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente esto digo yo. Militar a la Constitución. Sí, la República de Perón o la República de Alberdi. Y es simplemente con esto. No es en contra del peronismo, es a favor de la Constitución. Entonces, tampoco hay que ir a la jabonería de Vieite, porque cuando ellos se juntaban, tenían, estos tipos, una hoja en blanco. Tenían que hacer todo desde cero. Nosotros no tenemos una hoja en blanco. Ya está esto. Que los tipos no la respetan, por eso la tapa de mi libro está la Constitución tirada en la basura, porque no le interesa. Todo lo que atente contra los intereses de ellos no tiene valor, no se milita. Él está sentado, tiene la imagen de Perón, la imagen de Evita, y está muy tranquilo. Entonces la idea es salir de acá pensando en que si no hacemos algo, estamos en riesgo este domingo de que seamos Cuba o seamos Venezuela. Y no tiene que ser ninguna acción violenta, sino todos juntos decir, che, estamos de acuerdo. La idea nuestra es juntar 50.000
voluntario e ir una vez por semana a la legislatura y exigirle a la legislatura que rinda cuenta. Algo tan simple como eso. Que ya fue pedido por el constitucionalista Luis Iriarte. Ayúdame, Toto, le han dicho que no. Y después ha ido a la Corte y la Corte ha dicho que era una información sensible para el pueblo saber en qué gastan. Entonces, bueno, porque con eso forman ejército. La plata que se saca de ahí, que sobra, es la que se reparte o con la que se compra. Es la más cara del país, exactamente. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Todas las reparticiones hoy actualmente están copadas por gente ideologizada. Ese era el plan desde el principio, minuto 1, y combatir al que no está de acuerdo con la ideología. Más claro, imposible. O sea que ha dado el resultado y nosotros tenemos mucho de culpa. Hemos naturalizado todo eso. O sea, ¿cómo se resuelven las cuestiones arriba, distinto de abajo? Sí. Bueno, discuta después con Gustavo. A ver, esto es una joyita. O sea, le dice que hay que recordarle a lo que se hacen los pícaros los temas que tienen, o sea, sus carpetas, lo que saben de uno de otro. Y hace mención exclusiva al Chino Navarro de $2 millones. Entonces digo, ¿hay alguna esperanza? ¿Alguien cree que estos tipos están tratando de luchar por el bienestar nuestro? No, se respetan los kioscos de cada uno. Ella está sabiendo quién roba, sabe de Insaurralde de antemano, sabe de López, pero en la entrevista que le hace Novarecio, llora. Ay, me dio una... Y digo yo, ¿hasta cuándo? Todo esto, era Fanny Mandenberg y me está faltando la otra, bueno, son las primeras periodistas que van a hablar con las madres de Plaza de Mayo y les dan micrófono, las hacen visibles. Y eso muestra, ese programa muestra cómo vivíamos nosotros hace más de 20 años, en una sana convivencia donde ellos que eran teorías madres o víctimas o familiares de subversivos, tenían un lugar y un espacio. Y cuando se empoderaron ellos, todo cambió. O sea, nunca han valorado lo que es vivir en democracia. Ellos en el momento que tienen el poder, en el acto lo someten. Bueno, eso quería mostrar.